Continuamos entonces con la segunda parte del texto sobre Heidegger. Esta parte es más extensa, más compleja desde el punto de vista conceptual, pero trataré de ir de todas maneras paso a paso. El apartado 14 se titula La mundaneidad del mundo. En principio, a la pregunta por el mundo se la puede intentar responder ónticamente, es decir, por medio de la descripción de los entes intramundanos, o se la puede intentar responder ontológicamente, es decir, por medio de una comprensión del ser del mundo y de su mundaneidad. Heidegger nos advierte que en el estudio del mundo, por más que se haga un rodeo a través del ente intramundano, no se debe nunca olvidar que el mundo es un existenciario, es decir, un modo de ser originario del Dasein mismo. En este sentido hay una distinción, unas páginas más adelante, que me parece muy didáctica, entre ente mundano y ente intramundano. El único ente mundano es el Dasein, porque es el único que tiene mundo. El resto de los entes que no son el Dasein son todos entes intramundanos. Heidegger distingue en el apartado 14 entre 4 acepciones de mundo que voy a tratar de mencionar someramente. La primera es el mundo como concepto óntico, es decir, como conjunto de entes intramundanos. La segunda es el mundo como región. Esto está vinculado a las ontologías regionales, es decir, el mundo de los entes naturales, el mundo natural, el de los entes culturales, el mundo cultural, y el de los entes ideales sería el mundo lógico-matemático. La tercera acepción es la de mundo como mundo circundante del Dasein, un mundo más o menos cercano, lejano. Y la cuarta, que es la que privilegia a Heidegger, es la del mundo como mundaneidad. Bien, entonces los análisis que continúan tienen más que ver con la tercera y la cuarta acepción de mundo. Heidegger acusa al mismo tiempo a la tradición filosófica de haberse olvidado de la cuestión del mundo en sus consideraciones, porque comprender el mundo como naturaleza, como res extensa o como espacio cósmico lleva, cito, a una desmundanización del mundo. Fin de la cita. A partir de los análisis fenomenológicos del mundo circundante de la cotidianidad, se llegará a vislumbrar que ya en este nivel está virtualmente vigente la mundaneidad del mundo. Así entramos en el apartado 15, que se titula El ser del ente que comparece en el mundo circundante. Se parte, pues, del ente con el que tenemos trato en nuestra cotidianidad. No, por cierto, de los objetos de la actividad teórica, sino más bien de los útiles que se nos presentan a la mano en nuestro cotidiano ocuparnos. Heidegger también denomina a este tipo de ente como ente pretemático, en el sentido en que en nuestro trato con él no lo estamos tematizando, sino simplemente utilizándolo. Por este motivo, Heidegger dice que los entes intramundanos con los que nos la sabemos en nuestra cotidianidad no son propiamente hablando las cosas, si por cosas entendemos realidades, las cuales nos llevarían al modo de ser de la res, con sus propiedades y sus características. Por el contrario, cito, nosotros llamaremos al ente que comparece en la ocupación el útil. Fin de la cita. Respecto de esta primacía del útil frente al objeto, o de lo a la mano frente a lo ante los ojos, traigo otra cita que está unas páginas más adelante, pero que me parece pertinente. Dice así: el conocimiento no logra poner al descubierto lo que solamente está ahí, sino pasando a través de lo a la mano en la ocupación. El estar a la mano es la determinación ontológica categorial del ente tal como es en sí. Fin de la cita. Ahora bien, entonces la pregunta que se impone es la pregunta: ¿en qué consiste un útil? ¿Qué es un útil? Un útil no es, en primera instancia, algo que aparezca de modo aislado.
sino que aparece formando parte de una totalidad. Así, por ejemplo, si pensamos en un martillo, el martillo remite a los clavos, remite a las maderas, remite a la estantería, remite a la pared y, en definitiva, al taller del carpintero. Esencialmente, el útil es algo para, es decir, tiene una estructura de remisión hacia otros útiles. Cito a Heidegger: en la estructura del para algo hay una remisión de algo hacia algo. Heidegger pone otro ejemplo de estas cadenas de remisiones que merece ser citado, me parece a mí, porque es muy claro. Y en esta totalidad remisional, dice Heidegger, está preanunciado el mundo. La cita tiene unos cuantos renglones, pero me parece que es provechosa, por eso la traigo a cuento. Un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas y cuarto. Estas cosas no se muestran jamás primero por separado, para llenar luego un cuarto como suma de cosas reales. Lo inmediatamente compareciente, aunque no temáticamente captado, es el cuarto, que, por su parte, no es lo que se halla entre las cuatro paredes en un sentido espacial geométrico, sino un útil habitacional. Desde él se muestra la disposición de las cosas y en esta cada uno de los útiles. Antes de cada uno ya está siempre descubierta una totalidad. Fin de la cita. Así como la totalidad de los útiles, o sea, el cuarto, es anterior a la suma de los útiles que contiene, o sea, la pluma, la tinta, el papel, la carpeta, la mesa, los muebles y la ventana, así también el mundo, como totalidad, es anterior a los entes intramundanos. No en un sentido cronológico, claro está, sino en un sentido ontológico que devela el a priori del mundo. Por otro lado, el trato con el útil, por ejemplo, el martillar con el martillo, no aprende temáticamente nada. Cuando el carpintero martilla, no está pensando qué sea el martillo, ni está intentando definir esta herramienta, supongamos, como una herramienta de percusión, constituida por un mango y una cabeza pesada de material resistente. Porque sinceramente con ese concepto no se martilla nada. Cito a Heidegger: cuanto menos se contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es decir, como útil. Fin de la cita. El modo de ser del útil es la amanualidad, o el estar a la mano, Zuhandenheit en alemán, en contraste a la objetualidad, o estar ante los ojos de las cosas, Vorhandenheit en alemán. Sin embargo, el trato con el útil no es meramente ciego, sino que Heidegger lo refiere a la circunspección, a su remitirse siempre a otro útil. Heidegger analiza la estructura del ser del útil desde un enfoque que recuerda la teoría de las cuatro causas aristotélicas, o al menos fue mi lectura del asunto. La estantería que se construye con el martillo es la determinación, causa formal, del trabajo sobre la madera, causa material, que el carpintero realiza, causa eficiente, para guardar los libros, causa final. Pero más allá de esta estructura de remisión, la obra remite finalmente a un último para qué, que en rigor es un para quién. Esto es el Dasein del caso. En nuestro ejemplo, el usuario de la biblioteca. En este contexto, la naturaleza,
con sus minerales, vegetales, animales y demás recursos, también es parte de la serie remisional a la que las obras remiten. Y la cultura es vista como un proceso de transformación tanto urbana como rural en el habitar propio del Dasein como estar en el mundo. Sin embargo, más allá de estos análisis, debe quedar en claro que el sentido fuerte de mundo que Heidegger indaga es el que lo considera como horizonte de posibilidad de aparición de los entes intramundanos, o en palabras que no son de Heidegger, como horizonte semiótico. En tal sentido, hay en el Dasein una precomprensión del mundo que hace posible la comprensión o interpretación de tal o cual ente intramundano. Bueno, voy a hacer un corte acá para descansar un poquito la voz y enseguida continúo.